Muy buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que todos nos hemos preguntado o nos vamos a preguntar alguna vez. ¿Es mejor invertir en el SP500 o en el MSCI? Ambos son activos muy diversificados con un historial impecable, pero es importante distinguirlos bien. Así que en este vídeo vamos a explicar qué son, qué tal lo han hecho en el pasado, qué podemos esperar en el futuro y qué opción es mejor para ti. Empezamos. El SP500 es probablemente el índice más famoso de todo el mundo, y no solo por inversores particulares como tú o como yo, sino también por grandes fondos, instituciones, medios o analistas. Incluye las 500 empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos. Hablamos de McDonald's, Coca-Cola o Walmart, entre otras. Pero no todas tienen el mismo peso, la misma relevancia. El SP500 es un índice que se calcula ponderando por capitalización. Esto significa que si una empresa vale más en bolsa, su peso dentro del índice va a ser mayor. Por eso empresas como Microsoft, Apple o Nvidia, al tener una capitalización tan grande, tienen tanto impacto en su evolución. A nivel histórico, el SP500 ha sido una máquina de hacer dinero. Desde su creación en 1957 ha dado una rentabilidad anual de entre el 10 y el 11%, incluyendo dividendos. Obviamente esto no significa que durante todos estos años haya dado esa rentabilidad. En medio del camino han habido recesiones, burbujas, crisis, pero lo importante es su consistencia a largo plazo, y esto al final, cuando nosotros invertimos en bolsa, es lo que tenemos que priorizar. Si miras cualquier periodo de 20-30 años, puedes ver que las probabilidades de ganar dinero son altísimas. En este cuadro se ve clarísimamente. Cuanto más tiempo mantengas tu inversión, más probabilidades vas a tener de ganar dinero, siempre y cuando sea un buen activo. Si inviertes en una empresa que es una castaña o que no tiene valor, por mucho que pase el tiempo, eso no va a crecer, o sea, tiene que haber algo que sustente este crecimiento. Sumado a esto, también tenemos que tener en cuenta una de las grandes ventajas del SP500 y es que es muy accesible. Podemos invertir de manera muy fácil en él a través de ETFs o fondos indexados. Estos índices lo que hacen es replicar exactamente igual su composición. Si en el SP500 Nvidia tiene un peso del 10%, pues estos activos van a coger y van a construir la cartera de manera que Nvidia tenga un 10%, y así con todas las posiciones. Por lo que si el índice sube, este ETF también va a subir. O sea, al final, el SP500 sería el subyacente de este activo. Se mueve en función de lo que haga el subyacente. Además, se ha popularizado tanto que hay muchísima oferta y las comisiones que ofrecen por invertir en este tipo de activos son bajísimas, haciendo que sea una de las opciones más eficientes para el inversor medio. Y aparte de ser barato, es muy líquido. Puedes comprar prácticamente cuando quieras y en el broker que quieras con total disponibilidad. En resumen, el SP500 es fácil de entender, barato, líquido y durante muchísimo tiempo ha dado una rentabilidad anual muy decente. Por eso para muchos inversores es la mejor opción, pero es importante que antes de decidir invertir en él conozcas bien también los riesgos que tiene. Pero no te preocupes que todo esto lo vamos a comentar en este vídeo. El MSCI es un índice global, no solo de Estados Unidos, y reúne 1.500 empresas grandes y medianas de 23 países desarrollados. Entre ellos se incluyen algunos como Japón, Alemania, España o la propia Estados Unidos, por lo que con un solo activo ya estás expuesto a gran parte del mundo. El objetivo de este índice es representar la evolución de economías ya consolidadas y desarrolladas que son más estables. Por eso deja fuera a países como Brasil, India o México. También deja fuera a China y esto es bastante cuestionable. Es cierto que este índice se construyó hace muchísimo tiempo y quizás tienen que actualizar esto porque al final pues China también es un país desarrollado. Pero bueno, hay soluciones para todo. La gran ventaja del MSCI es que te ofrece diversificación geográfica sin necesidad de complicarte mucho la vida. Es una forma muy cómoda y eficiente de invertir a largo plazo sin tener que depender exclusivamente del mercado americano. Incluye empresas de sectores variados como el de salud, finanzas o tecnología, y a la vez te permite también captar parte del crecimiento de otros países sin la necesidad de que le dediques tiempo a construir tu propia cartera. En cuanto a su rentabilidad, su histórico ha sido bastante sólido. Depende del periodo que analices, pero ha dado un retorno medio de en torno al 8-9%, por lo que ha demostrado ser un buen activo para invertir pasivamente a largo plazo. Es una opción muy interesante porque es como una especie de todo en uno. O sea, inviertes y te olvidas, cero complicaciones. Y además, al igual que el SP500, también hay muchísima oferta, las comisiones son baratas y es súper accesible. Eso sí, es importante que, aunque sea global, solo tiene en cuenta los países más desarrollados, pero lo comentaremos todo más adelante. Ahora que entendemos bien qué es el SP500 y qué es el MSCI, vamos a ponerle un poco de picante. ¿Cuál es mejor de los dos? Antes de empezar, te quería recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que esto no es una recomendación de compra y que simplemente es contenido didáctico.
Allá vamos. Vamos a empezar por lo que más le importa a todo el mundo. ¿Cuál da o ha dado más dinero? Para empezar hay que dejar claro que el MSCI se constituyó 30 años más tarde que el SP500, por lo que no tiene sentido compararlos desde su creación. En cambio, si tenemos en cuenta lo que han hecho durante los últimos 10 años, que es más justo, vemos que el SP500 ha dado una rentabilidad anual del 13% frente al 11% que ha dado el MSCI. Los números cuadran y tienen sentido. Asumiendo que el SP500 es un activo con más riesgo porque al final invierte solo en empresas de un país, tiene que dar más rentabilidad. Que no se nos olvide nunca que a mayor riesgo, mayor rentabilidad exigida. Este plus que ha dado el SP500 está justificado porque durante más de 100 años de historia ha sido la principal potencia mundial. Fuera de Estados Unidos el crecimiento ha sido más moderado porque las empresas suelen tener peores márgenes, suelen estar más regulados como en el caso de Europa y no están tanto a la vanguardia como el país americano. Entonces el MSCI, al estar mezclado con otros países que han crecido menos como Japón o el continente europeo, la rentabilidad que ha dado ha sido más moderada que el SP500. Aquí la diferencia es clara. El SP500 está compuesto únicamente por empresas estadounidenses. Eso significa que toda tu inversión está concentrada en una sola economía, en una sola moneda y bajo una sola regulación. En cambio, el MSCI invierte en 23 países desarrollados. También incluye a Estados Unidos, pero también tiene a Francia, Australia, Canadá. Dicho esto, te comento algo súper importante que tienes que tener en cuenta. El MSCI está dominado por Estados Unidos, ya que el 70% de su composición son empresas estadounidenses. Esto es clave porque una de las bondades que se presupone del MSCI es la diversificación geográfica que te da, pero si un 70% es Estados Unidos, tan diversificado no está. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque las empresas de Estados Unidos son mucho más grandes que las del resto de países. Apple, Microsoft o Alphabet, Google, por sí solas valen mucho más que bolsas de países enteros. Y al ser un índice que también se calcula en base a la capitalización, igual que el SP500, hace que estas tecnológicas tengan muchísimo peso. Pero para que lo sepas, Estados Unidos tiene un 70%, Japón un 5%, Reino Unido un 4% o Canadá un 3%. Por lo que, como ves, tampoco es que sea una diversificación óptima. Sí que es cierto que si Estados Unidos mañana entra en recesión y otros países como Japón o España siguen creciendo, el MSCI se va a comportar mejor. Esto es importante también. El SP500 tiene una concentración sectorial altísima, no para de crecer año tras año. En la actualidad, más del 34% lo forman empresas tecnológicas. Esto le ha venido muy bien durante los últimos años porque estas empresas lo han hecho muy bien, van como un tiro. Pero si en algún momento este sector sufre y tú tienes dinero invertido en el SP500, tu cartera va a sufrir. El MSCI, en cambio, está más diversificado. Las tecnológicas tienen un peso del 26%. Repito, sigue siendo mucho, pero de 34 a 26 se nota. Y esto hace que el índice sea menos volátil en las distintas fases del ciclo económico. Otra diferencia clave que tienes que tener en cuenta es la gran concentración o el gran peso que tienen las empresas grandes dentro de cada índice. En el SP500, las top 10, o sea, las 10 empresas más grandes, o sea, las que todos conocemos, Tesla, Nvidia, Google, Meta, representan el 38% del total. Esto quiere decir que, aunque sí estás invirtiendo en 500 empresas, gran parte de este dinero está dirigido o puesto en unas pocas. El MSCI, al ser más amplio y tener más compañías, las top 10 representan el 25%, que de nuevo sigue siendo muchísimo, y más si tenemos en cuenta que en total tiene 1.500 empresas, pero aún así sigue siendo mucho menos que el SP500. Así que aquí la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es mejor más concentración o menos concentración? Pues depende. Al final la concentración lo que te va a dar es mayor o menor potencial de crecimiento o pérdidas. A mayor concentración, si estas empresas lo hacen bien, vas a ganar más. Pero si lo hacen mal también puedes perder más. En cambio, si está menos concentrado, tienes más estabilidad sacrificando parte de rentabilidad. Y por último hablamos de las valoraciones. El PER del SP500 es bastante alto, en torno a 22 veces beneficios futuros. Esto significa que los inversores están pagando un precio alto, que no caro, porque al final caro no es algo subjetivo, por cada unidad de beneficio que dan estas empresas. ¿Y por qué están dispuestos a pagar un precio alto? Porque las expectativas de que lo vayan a hacer bien en el futuro son bastante altas. Por poner un ejemplo sencillo, si vas a fichar a un delantero, va a ser más caro cuantos más goles se espere que marque en el futuro. Pues en este caso los goles son los beneficios de las empresas. En el caso del MSCI, este ratio es un pelín más bajo, de casi 20 veces, porque incluye empresas más tradicionales con menor crecimiento y también de países
con valoraciones más atractivas o pues más moderadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que el S&P500 tiene más presión a largo plazo porque de alguna manera tiene que justificar estas valoraciones altas. En cambio, el MSCI tiene más margen para crecer si las valoraciones se ajustan y si otras regiones que no sean Estados Unidos empiezan también a crecer. Al final, la valoración lo que marca son expectativas. Una empresa puede estar cara porque se espera que crezca mucho en el futuro y puede hacerlo perfectamente y que todo vaya genial. Es más, lo que lleva pasando durante estos últimos años es que, a pesar de que las expectativas ya están altas, no paran de superarse todo el rato. Por eso estas top 10 o el S&P500 no para de subir. El problema viene cuando ya empieza a presuponerse demasiado crecimiento y estas expectativas están demasiado altas. En estos escenarios es mucho más fácil no cumplirlas que cumplirlas, y cuando no las cumples es cuando vienen las caídas en bolsa. Entonces, con todo el tema de la IA, hay gente incluso que dice que estamos infravalorando el impacto positivo que va a tener en la productividad de estas empresas. Si esto es así, aún le queda recorrido para rato al alza al S&P500. Pero veremos, estamos en un momento súper complicado para pronosticar cualquier cosa. Realmente me parece que estamos viviendo un momento apasionante en los mercados y en nuestras vidas. Estoy seguro que dentro de 30 años nos vamos a acordar de todos estos años. Si te sientes cómodo con la volatilidad y priorizas la rentabilidad, el S&P500 probablemente sea mejor activo porque ha demostrado ser mejor en ese sentido que el MSCI. Obviamente rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero los datos están ahí y al final son lo que importa. Tendrías muchísima exposición a la innovación y al futuro, por así decirlo. Y si asumimos que Estados Unidos va a seguir siendo la principal potencia mundial durante el siglo XXI, sin ninguna duda el S&P500 va a ser el gran ganador. En cambio, si eres más adverso al riesgo y prefieres algo más predecible, menos volátil y estable, seguramente el MSCI es mejor. De esta manera no dependes exclusivamente de lo que ocurra en Estados Unidos. Si Europa crece o Japón renace, esto al final puede amortiguar hipotéticas caídas de empresas estadounidenses. Y sinceramente, puede ser ideal si lo que quieres es no complicarte nada la vida, o sea, es invertir y olvidarte. No tienes que gastar ni un minuto en intentar predecir cuál va a ser la próxima potencia mundial dentro de 20 años. Por último, quería comentar dos puntos importantes a tener en cuenta. Hay mucha gente que cuando empieza a invertir lo que hace es comprar ambos activos, tanto el S&P500 como el MSCI World. Lo que suelen pensar es, si los dos son buenos, ¿por qué tengo que quedarme con uno? Compro los dos y ya está. Y esta lógica tiene todo el sentido del mundo, pero sería un error enorme. Si lo haces, vas a tener muchísimo solapamiento en tu cartera porque estos dos activos están súper correlacionados entre sí. Como hemos visto, el 70% del MSCI es Estados Unidos, por lo que se podría decir que el 70% del MSCI es el S&P500. Y el problema de esto es que si uno sube, el otro sube. Y si uno baja, pues el otro también baja. Y precisamente cuando diversificamos, lo que buscamos es protegernos de eso. Lo que queremos es que si nos baja una inversión, poder tener otra que compense esta caída. Así que invertir en los dos para nada es recomendable. Mejor uno o el otro, pero los dos a la vez no. El segundo punto es que una buena manera de conseguir una cartera diversificada podría ser invertir directamente en el MSCI, pero en el All Country World Index, que aparte de los países desarrollados también incluye economías emergentes. En este caso, el peso de Estados Unidos sería del 64%, sigue siendo elevado, pero es menor y encima también tiene en cuenta China. Otra opción podría ser invertir en el S&P500 más MSCI Emerging Markets de economías emergentes, o S&P500 más MSCI ex USA, o sea, sin tener en cuenta Estados Unidos. Así sí que estarías diversificado de verdad. Así que si estás empezando a invertir y quieres una solución rápida y sencilla, podría ser un buen punto de partida. Si quieres que haga un vídeo sobre cómo invertir en estos activos, déjamelo en los comentarios que te leo. Entonces, tanto el S&P500 como el MSCI World son activos buenísimos para construir una cartera a largo plazo, sobre todo si no tienes tiempo o quieres dedicarle el mínimo posible. Después de todo lo que hemos visto, ¿con cuál te quedarías? Importantísimo que solo puedes elegir uno. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.